Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos, igual que a mí, les apasiona, Hande y Kerem. Específicamente vamos a explorar esa química innegable, ese amor eterno que vimos en pantalla, pero también la verdad que quizás no se cuenta tan fácilmente. Vamos a hablar de lo que vimos, de lo que se dijo, de lo que se rumoreó, y lo más importante, de lo que podemos inferir desde nuestra posición como espectadores. Prepárense para un viaje lleno de anécdotas, teorías y, por supuesto, mucho amor por esta pareja que nos robó el corazón. Antes de que empecemos de lleno, quiero invitarlos, si aún no lo han hecho, a suscribirse al canal. Aquí encontrarán contenido similar, lleno de análisis de series, películas, parejas icónicas y mucho más. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. Hande y Kerem. Dos nombres que juntos evocan imágenes de pasión, risas y, sí, ese concepto tan idealizado del amor eterno. Su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, capturó la atención de millones de personas en todo el mundo. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada perfecta? ¿Qué se esconde entre los sets de grabación y las alfombras rojas? ¿Y por qué finalmente ese cuento de hadas parece haber llegado a su fin? Para entender la magnitud de este fenómeno, tenemos que remontarnos a Senkalkam, esa serie que los catapultó a la fama internacional. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era palpable desde el primer capítulo. Eda y Serkan, sus personajes, se complementaban a la perfección, creando una dinámica adictiva que enganchó a la audiencia. Pero no era solo actuación. La manera en que se miraban, las sonrisas cómplices, los gestos espontáneos, y todo apuntaba a algo más profundo, algo que trascendía la ficción. Y así fue. Pronto los rumores de un romance entre los protagonistas comenzaron a circular con fuerza. Las fotos robadas en los sets de grabación, los comentarios de los miembros del equipo, las entrevistas donde se elogiaban mutuamente, todo alimentaba la especulación. Y entonces llegó la confirmación. Hande y Kerem eran pareja. La fantasía se había hecho realidad. Para los fans fue un sueño hecho realidad. Ver a sus personajes favoritos enamorados también en la vida real era el clímax perfecto. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitaciones, muestras de cariño y deseos de felicidad para la pareja. Hande y Kerem se convirtieron en un símbolo del amor verdadero, una inspiración para miles de personas que creían en los cuentos de hadas. Pero como suele suceder, la realidad es mucho más compleja que la ficción. La presión mediática, las agendas apretadas, las expectativas del público, todo esto puede afectar una relación, incluso a las más sólidas. Y lamentablemente parece que eso fue lo que ocurrió con Hande y Kerem. A medida que pasaba el tiempo, las muestras de afecto públicas comenzaron a disminuir. Las fotos juntos en redes sociales se hicieron más esporádicas, las entrevistas conjuntas menos frecuentes. Los rumores de crisis empezaron a sonar con fuerza, alimentados por la ausencia de declaraciones oficiales por parte de la pareja. Finalmente la confirmación llegó. Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia golpeó a los fans como un jarro de agua fría. El cuento de hadas había llegado a su fin. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, decepción y, por supuesto, especulación sobre las posibles causas de la ruptura. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué ese amor eterno que tanto nos vendieron no logró superar las adversidades? La verdad es que solo ellos lo saben con certeza. Pero como observadores externos, podemos intentar analizar la situación desde diferentes perspectivas. Una de las teorías más recurrentes es la presión mediática. Hande y Kerem eran constantemente acosados por los paparazzi, seguidos por los fans y juzgados por la opinión pública. Cada uno de sus movimientos era analizado al detalle, cada una de sus palabras interpretada. Esta falta de privacidad pudo haber afectado la relación, generando estrés, tensión y finalmente desgaste. Otra posible causa podría ser la incompatibilidad de agendas. Tanto Hande como Kerem son actores muy exitosos, con proyectos que los mantienen ocupados durante largos periodos de tiempo. Esta falta de tiempo compartido pudo haber dificultado el mantenimiento de la relación, impidiendo que pudieran dedicarle la atención y el cuidado necesarios. También existe la posibilidad de que simplemente el amor se haya acabado. A veces las relaciones terminan, sin importar cuánto nos duela.
Los sentimientos cambian, las prioridades se modifican y lo que antes funcionaba deja de hacerlo. No siempre tiene que haber un culpable o una razón dramática. A veces simplemente las cosas no estaban destinadas a ser. Es importante recordar que Hande y Kerem son seres humanos, con sus propias emociones, inseguridades y necesidades. No son personajes de una serie de televisión, sino personas reales que merecen respeto y comprensión. Juzgarlos o criticarlos por su decisión de separarse es injusto e innecesario. En lugar de lamentarnos por el fin de su relación, podemos celebrar los momentos felices que nos regalaron. Podemos recordar las sonrisas, las miradas cómplices y las muestras de afecto que compartieron con nosotros. Podemos agradecerles por habernos hecho creer, aunque sea por un tiempo, en el amor eterno. Y sobre todo podemos aprender de su historia. Podemos aprender que las relaciones son complejas, que requieren esfuerzo y dedicación, y que no siempre tienen un final feliz. Podemos aprender que la presión mediática puede ser devastadora, y que es importante proteger nuestra privacidad y nuestra intimidad. Y podemos aprender que a veces lo mejor es dejar ir, incluso cuando duele. Pero, ¿qué hay del futuro? ¿Qué les depara a Hande y Kerem por separado? Ambos son actores talentosos y exitosos, con una carrera prometedora por delante. Estoy segura de que seguirán cosechando éxitos en sus respectivos proyectos y que nos sorprenderán con su talento y su profesionalismo. En cuanto a su vida personal, solo el tiempo dirá qué les depara el destino. Quizás encuentren el amor de nuevo, quizás prefieran enfocarse en su carrera. Lo importante es que sean felices y que sigan persiguiendo sus sueños. Lo que sí es cierto es que independientemente de lo que pase en el futuro, Hande y Kerem siempre ocuparán un lugar especial en nuestros corazones. Siempre los recordaremos como Eda y Serkan, como la pareja que nos hizo creer en el amor eterno. Y siempre les agradeceremos por los momentos mágicos que nos regalaron. En resumen, hemos explorado la historia de Hande y Kerem, desde el nacimiento de su amor en Senkalkapm hasta su dolorosa separación. Analizamos las posibles causas de su ruptura, desde la presión mediática hasta la incompatibilidad de agendas. Y reflexionamos sobre el impacto que su relación tuvo en los fans y en la cultura popular. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. He tratado de abordar el tema con respeto y sensibilidad, evitando caer en el morbo o la especulación. Mi objetivo era ofrecer una visión objetiva y equilibrada de la historia de Hande y Kerem, desde una perspectiva de fan pero también de analista. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí, y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de la historia de Hande y Kerem? ¿Creen que la presión mediática fue un factor determinante en su separación? ¿O creen que simplemente el amor se acabó? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle me gusta a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Asterisco 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 asterisco. Para profundizar aún más en la historia de Hande y Kerem, es crucial analizar el contexto cultural en el que su relación floreció y, eventualmente, se desvaneció. Turquía, como sociedad, tiene una fuerte tradición de idealizar el amor romántico, especialmente en el ámbito de las telenovelas. Senkalkapm no fue solo una serie exitosa, fue un fenómeno que capturó la imaginación de una nación, y gran parte de ese atractivo radicaba en la creíble y palpable química entre sus protagonistas. La serie, con su estética cuidada, su trama atractiva y, sobre todo, la dinámica entre Eda y Serkan, tocó una fibra sensible en el público. Era una representación moderna del cuento de hadas, donde dos personas aparentemente opuestas se enamoran perdidamente, superando obstáculos y desafíos. Esta narrativa, tan presente en la cultura turca, se vio magnificada por el hecho de que Hande y Kerem parecían replicarla en la vida real. Pero esta idealización también impuso una carga considerable sobre la pareja. La expectativa de que su relación fuera tan perfecta como la de sus personajes en pantalla era irreal y probablemente insostenible.
Los fans, acostumbrados a verlos juntos en eventos públicos y redes sociales, comenzaron a exigir más y más interacción, convirtiéndose en jueces implacables de cada uno de sus movimientos. El impacto de las redes sociales en esta dinámica es innegable. Si bien estas plataformas permitieron a Hande y Kerem conectar con sus fans a un nivel más personal, también las expusieron a un escrutinio constante. Cada foto, cada comentario, cada me gusta, era analizado minuciosamente, generando teorías y especulaciones que a menudo distorsionaban la realidad. La línea entre su vida pública y privada se difuminó, y la presión para mantener una imagen de perfección se hizo cada vez más intensa. Más allá de la presión mediática y las expectativas de los fans, es importante considerar las propias ambiciones profesionales de Hande y Kerem. Ambos son actores con una trayectoria ascendente y sus carreras exigen una dedicación y un compromiso absoluto. En un mundo tan competitivo como el del entretenimiento, mantener el equilibrio entre la vida personal y profesional es un desafío constante, y es posible que las exigencias de sus respectivas carreras hayan afectado su relación. Se rumorea que tras la finalización de Senkalkapm, ambos actores buscaron diversificar sus proyectos y explorar nuevas oportunidades. Hande, con su belleza y talento innatos, se convirtió en una figura muy solicitada por marcas de moda y belleza, expandiendo su presencia en el mundo del modelaje y la publicidad. Kerem, por su parte, se enfocó en proyectos más desafiantes, buscando roles que le permitieran demostrar su versatilidad como actor. Esta diversificación de sus intereses y objetivos podría haber contribuido a la separación de sus caminos. Además, es importante recordar que las relaciones evolucionan con el tiempo. Lo que al principio parece una conexión inquebrantable puede, con el tiempo, transformarse en algo diferente. Las personas cambian, sus prioridades se modifican, y lo que antes funcionaba deja de hacerlo. No hay que buscar culpables ni razones dramáticas, simplemente a veces las relaciones siguen su curso natural y llegan a su fin. La separación de Hande y Kerem puede ser vista como un ejemplo de cómo la idealización del amor romántico en la cultura popular puede generar expectativas poco realistas y ejercer una presión indebida sobre las parejas, especialmente aquellas que viven bajo el escrutinio público. Su historia nos recuerda que las relaciones son complejas, que requieren esfuerzo, compromiso y, sobre todo, respeto por la individualidad de cada persona. Pero también nos enseña que incluso cuando las cosas no salen como esperamos, podemos aprender de la experiencia y seguir adelante. Tanto Hande como Kerem han demostrado ser profesionales dedicados y resilientes, capaces de superar la adversidad y seguir persiguiendo sus sueños. Su legado como Eda y Serkan perdurará en la memoria de los fans, pero también deben ser recordados por su talento, su profesionalismo y su capacidad para seguir adelante, incluso después de que el cuento de hadas haya llegado a su fin. En definitiva, la historia de Hande y Kerem es una historia de amor, fama, presión y, finalmente, aceptación. Es una historia que nos recuerda que la vida real es mucho más compleja que la ficción, y que incluso los cuentos de hadas pueden tener un final inesperado. Pero también es una historia que nos inspira a creer en el amor, a luchar por nuestras relaciones y a aprender de nuestras experiencias, sin importar lo dolorosas que puedan ser. Y sobre todo nos recuerda que el respeto y la comprensión son fundamentales para navegar por las complejidades de las relaciones humanas. El futuro para ambos es brillante, lleno de posibilidades, y solo el tiempo dirá qué nuevas aventuras les aguardan.